tardes a todas y a todos. Una vez más aquí en los diálogos postcoloniales que nos inventamos para pasarlo bien en la primera parte de verano, en el mes de junio, auspiciados por el Post Antillano, en consorcio con Pasillo del Sur Editores, pero esta es una iniciativa esencial del Post Antillano. Y queremos hablar en este cierre de diálogos que lo hicimos durante el mes de junio, de algo que nos parece particular, sobre todo cuando en la mesa o sobre la mesa estamos todas personas que de una forma u otra estamos escribiendo continuamente en Puerto Rico y interviniendo en el quehacer literario. ¿Hacia dónde va la literatura puertorriqueña en este entremedio, primer 20% del siglo XXI? Estamos en la mitad, estamos empezando una segunda etapa del siglo donde hay demasiados debates pasando a la luz de, entre otras cosas, una pandemia que nos arropó a todos en la humanidad y segundo también a la luz de los eventos que surgen o se inician o se manifiestan o se ponen sobre la mesa en los Estados Unidos a partir del asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo del año 2020. En esa nota introductoria le decía yo a los colegas aquí presentes y a otros que nos están siguiendo que nos parece interesante algo que en la teoría literaria a partir de Jacques Derrida y la deconstrucción, retomado por la teórica Spivak, que es quién puede hablar, quién habla por su subalterno. Y estos son diálogos postcoloniales que nosotros hemos ido haciendo con las herramientas que tenemos y los hemos ido documentando en un país 2 veces colonizado, en un país definido como incapaz a partir del caso de Down versus Bidwell de 1901. Nosotros no somos capaces de gobernarnos, por eso es que tenemos un ente colonizador sobre nosotros, que recientemente en el caso de Aurelius acaba de decir que nosotros somos tan incapaces que tenemos un gobierno local para administrarnos. En ese devenir creamos literatura continuamente y la literatura puertorriqueña manifiesta distintos debates. Ahora partimos de la premisa que a la luz de este último capítulo de los debates públicos, que ha sido el tema del racismo, la negritud y la afrodescendencia, vendrá una nueva oleada ahora de literatura temática, pero sin lugar a dudas estamos viviendo un momento de mucha combustión, de mucha convulsión, de mucha problematización y la literatura nos debe exponer hacia alguna dirección. En este diálogo postcolonial entonces invitamos a 3 queridas y queridos amigos. Puedo empezar en cualquier formato, pero voy a empezar por el primero que aparece en mi cámara, que es Francisco Cabanilla, que voy a hacer un chiste, es el de menor edad de los 3, pero está bien, eso lo explico después. Y entonces, Francisco es un destacado escritor, crítico literario, tiene un trabajo que sale ahora con nosotros en Pasillo del Sur y también colaborador del Post Antillano de una literatura de crítica literaria que simplemente es buenísima, que rompe todos los esquemas, y profesor de la Universidad de Bowling Green en Ohio, en el estado de Ohio. Luego tengo a la compañera y querida amiga María Zamparelli, que por todos sus méritos es una escritora establecida en Puerto Rico, con mucho criterio, y le pedimos un pequeñito favor y lo ha hecho para ser candidatable al premio Nobel, porque le pedimos que editara un trabajo para el Post Antillano del libro de pandemia, sobre la pandemia, y ha hecho un trabajo extraordinario y por todos sus méritos, escritora y amiga. Y finalmente, al primer abogado que he tenido en mi vida, no será el último, pero sin duda fue el primero, al compañero Irán Lozada, con quien hemos estado en demasiadas luchas en Puerto Rico. A veces ganamos, a veces perdemos y a veces nos vamos a comer, que es lo mejor que podemos hacer después del evento. Pero un amigo querido y un amigo solidario y una familia solidaria. Así que vamos a empezar con este diálogo. Vamos a ir planteando cosas y ustedes van contestando. Traten de que la contestación no exceda 3 o 4 minutos para poder rotarnos entre todos y tener varios turnos. Y como a las 4:40,
entonces abrir un poco a que otras personas participen. Bien, yo planteo la primera pregunta y podemos empezar en el orden que los presenté inicialmente y después nos vamos a un orden alterno. Planteamos muchas cosas, pero estamos viviendo un cambio cultural monumental que está afectando a los países del norte, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, y el cual, por ser territorio colonial de ellos, nos afecta en debates que hemos tenido de otra forma en América Latina y en el Caribe, pero que sin lugar a duda en Puerto Rico siempre pasa algo que llegamos tarde. Con este marco de lo que aparenta ser un cambio cultural, donde el tema inconcluso de las relaciones raciales vuelve a subir sobre la mesa, donde los portavoces de las luchas han cambiado, donde el sector feminista se ha consagrado como un sector muy fuerte en el quehacer de la vida social. ¿Qué deben pensar? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué deben pensar las escritoras y los escritores puertorriqueños de esta coyuntura? Francisco, por favor. Micrófono, por favor. Buenas tardes. Un saludo a todos. Pues mira, yo creo que ante esa situación, esta nueva realidad que se está abriendo en el contexto neoliberal y que está de una manera muy dramática mostrándonos los cimientos, las fundaciones del neoliberalismo, lo cual está haciendo que estallen las voces más golpeadas por este sistema que promueve la desigualdad radical. Me parece que en ese contexto que nosotros conocemos muy bien y que en el verano del 2019 demostramos de una manera abierta, en ese contexto que nos ha tocado experimentar y sentir en carne viva, me parece que las nuevas escritoras, los nuevos escritores solamente pueden abrir el micrófono, poner la cámara a funcionar y seguir la realidad esta tan radical hasta donde llegue ella, narrarla, escribirla, presentarla, voltearla y jamás en la vida dejar de documentarla de una manera artística, literaria, realista, verosímil, como tú quieras. Los nuevos escritores van a ir a donde nos está llevando el sistema y lo van a escribir desde un punto de vista cónsono con las ideas más democráticas que ha expresado la gran parte de la humanidad que ha tenido que ver estos desastres y estas desigualdades. Entonces, yo estoy completamente confiado de que nuestra literatura va a escribir todo lo que venga. Si lo hemos escrito con 2 colonias encima, nada nos va a parar. Y ahora que hablo, sí. Gracias. Hay algo de eso, pero también habría que pensar, y le pedimos a María que responda, porque una cosa es la gente emergente, los emergentes, pero también estamos los establecidos, que uno, no sé si es un sentimiento que tienen algunos de ustedes, pero me parte el alma a veces pensar que me torno en irreverente u obsoleto. Y en ese momento un poco quiero que pensemos, nosotros que llevamos tiempo escribiendo, no somos los únicos, hay muchos colegas y en este momento nos están siguiendo varios colegas escritores en este debate, la compañera Astrid, el compañero Ravelo, la compañera, entre otros. Así que dentro de esa conversación sí quisiera pensar, una cosa es el emergente, pero otra cosa es el establecido y qué uno hace en este momento donde una cosa, como dijo Cabanilla, el neoliberalismo nos ha llevado a esta explosión contra la desigualdad. Esto no es que empezó con Trump, pero esto incluye a Trump ahora mismo y es una manifiesta desigualdad. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros?
María, ¿qué haces tú que tenías una novela que estás trabajando ahora sobre un tema que me has comentado? ¿Qué haces tú con esa novela? Irán, ¿qué haces tú que acabaste una novela recientemente? ¿Cómo lo trabajas? Yo hice algo, no se lo digo a ustedes, pero yo acabé otra novela los otros días y traté de, en el medio de George Floyd, traté de expresar una voz como yo entendía. Pero, ¿qué hacemos en este momento? Dinos, María, por favor. Bueno, pues tú tienes razón sobre la novela que yo escribí. Todavía yo la estoy revisando porque es un borrador inicial, pero a mí me siguen provocando el mismo tema que pensé que íbamos a hablar de la novela histórica posmoderna. A mí eso es lo que me interesa porque yo quiero saber el principio de todo lo que ha sucedido. Y sobre los asuntos de George Floyd, yo estoy de acuerdo con alguna gente que dice que allá hay una batalla racial muy diferente a la que nosotros tenemos aquí. Y nuestra primera batalla, no que diga que no debe ser la racial, es la colonial, porque nosotros somos colonizados y nosotros no tenemos, somos un tipo voy a ponerlo entre comillas, de esclavo moderno, en el sentido de que la persona que no puede tomar sus decisiones económicas, ni puede tener un proyecto de país que no se lo imponga otra administración de afuera, una sociedad que es un reflejo de otra, que mitad de la población quiere ser reflejo de esa otra sociedad que es tan represiva, tan conservadora, tan discriminatoria, si puede decirse así. O sea, nos da todos los malos reflejos y no podemos crear ese proyecto de país y de seres humanos y de sociedad que debiéramos estar haciendo en este momento. Yo creo que desde la literatura nosotros lo hacemos. Nosotros, claro, cada cual en su interés personal, pues el que escribe poesía y con sus temas, pero no, la literatura lo que está diciendo ahora, la que se está creando en Puerto Rico, es que nosotros tenemos una voz que ve algo, que quiere comentar algo. Y para las personas que pueden pensar, pues tú sabes que la novela histórica, pues ¿para qué? Si estás hablando del mismo tema, no estás hablando del mismo tema. Estás hablando de un tema desde una perspectiva específica, post moderna. Nosotros no podemos estar postcoloniales porque nosotros somos colonias, o sea, nosotros no hemos salido de ese momento de colonia. Así que yo creo que ahora mismo lo que nosotros tenemos que trabajar es la colonia, en mi opinión personal y política. Nosotros tenemos que salir de ese yugo a como de lugar. Y entonces, pues, yo lo veo así. Y puede ser que en mi novela, la que acabo de terminar, que es un borrador, hay una referencia específica a la masacre de Ponce, porque yo pienso que nosotros no tenemos en la memoria colectiva suficiente información sobre esa historia de nosotros, es por pedacitos, como le estaba diciendo a los estudiantes de la clase de cuento que yo doy por Zoom también, que les pedí que hicieran cuentos históricos. Me parece que es importante rescatar todo eso porque si tú quieres saber de la historia de Puerto Rico, prácticamente tienes que ser autodidacta porque el sistema educativo no te va a proveer las herramientas para tú enterarte de dónde tú vienes. Y si tú no sabes de dónde tú vienes, tú no tienes la columna vertebral histórica para moverte en cualquier dirección. Eso es que así es que yo lo veo. Muchas gracias, María, sobre todo, y para hacer unas distinciones, sí nuestra condición es muy colonial, pero la referencia va por otros teóricos de la complejidad que solo con el término de la novela postmoderna que tú estás planteando es que uno pudiera entender las cosas aquí. En otras palabras, aspirar a los Juegos Olímpicos como Puerto Rico y estar pidiendo fondos federales a Washington. O sea, es la complejidad de esta relación colonial que para unas cosas tengo identidad internacional, pero para otras soy un subordinado muy orgulloso de pedir fondos federales. Pero estábamos un poco trabajando esto desde la perspectiva de una literatura que habíamos trabajado en los otros diálogos postcoloniales a partir de Aníbal Quijano, de Ramón Grosfogel, de Enrique Dussel, entre otros, de la misma Spivak, que es una cosa de cómo entender qué se queda en ti que sigue estando subordinado a una práctica o un discurso hegemónico que te subordina, que es superior a ti.
Pero no quiero que nos quedemos ahí, sino queremos pensar a partir de lo que tú estás planteando, que es interesante, y tú que has estado muy ligada a los diálogos que hemos hecho con los clubes de lectores y hemos estado ya en varios debates juntos, es muy interesante que tú dices, yo tengo que retomar una mirada sobre esta condición colonial. Y no sé, voy a escuchar a Irán, que es el compañero que ha visto más la película que todos nosotros en este foro, por razones de haber nacido unos años antes, pero Irán se acuerda de una literatura de la década del 50 y el 60 en Puerto Rico, que fue una literatura importante, que era literatura del entendido del sujeto colonial, a partir de Luis Nieves Falcón, a partir de Down Main Street, que se me olvida el nombre del escritor ahora mismo, que vinieron a observar al sujeto colonizado en la década del 50 y el 60. Pedro Y Nieves Falcón. ¿Ah? Pedro Pietri. No, Pedro Pietri, no. Pedro Pietri es el poeta de la década de los 60, pero estoy hablando de los sociólogos y los antropólogos que vinieron a vernos. Y ahí, pues, sería interesante cómo Irán nos puede plantear, sobre todo que él lo ha tratado de hacer en sus novelas, pero de qué hablar en esta coyuntura y de qué empezar a hablar si no lo hemos hablado. Chiste para todo. A mí lo que me sorprende con el tema de George Floyd muchas veces es que tanta gente ha descubierto que vivíamos en una hegemonía racista, y yo le pregunto, ¿y dónde usted estaba que no lo había cambiado? Si Aunt Jemima a mí me parecía vulgar, como la señora negra de Café Yaucono, ay mamá Inés, en Puerto Rico colamos café, que nadie ha hablado de eso en estos días, que le eliminen también, pero mis amigas que son tus amigas, que hacían la publicidad, nadie pensó que eso era racista. Es comiquísimo cómo se construyen las cosas y ahora todos levantamos la mano a decir, ay, qué mal estuvo el pasado. Irán, cuéntanos. Bueno, yo sigo la línea de, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Adelante. Pues yo sigo la línea de la compañera Zamparelli, pero entiendo que hay que contextualizar. En Puerto Rico todo llega tarde. Todo llega después. Cuando comienza la teoría postcolonial, allá en la India, en el Medio Oriente, en África, todo ese pensamiento postcolonial, aquí estábamos en un proceso de lucha fracasada, derrotada contra el colonialismo. Y ese planteamiento de una lucha derrotada permea mucho de nuestra literatura. Independentismo derrotado, nacionalismo derrotado. Hay que recordar también, siguiendo el contexto que plantea María Zamparelli, nuestra literatura nace en el exilio. La Casa de Trada se forja en el exilio. Betance, que es ignorado en la historia de literatura puertorriqueña porque escribía en francés. Alonso, Manuel Alonso, Tapia. Y cuando estábamos comenzando a ubicarnos en el modernismo, en la modernidad, viene el cambio, la invasión norteamericana. Y eso lo trastoca todo lo trastoca. Y ahí comenzamos, pues, lo que desemboca en lo que mencionaste, en esos autores de la década del 50 y del 60. Y previo a eso, pues, tenemos a un Seno Gandía, tenemos a un Pedreira preguntando quiénes somos, a dónde vamos. Que es la pregunta clave en toda literatura. El problema de la identidad. Y eso en Puerto Rico es lo que se manifiesta. Así que hay que contextualizar eso en la literatura puertorriqueña. Ha sido nuestra gran preocupación. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? El problema nuestro, Nina, Daniel y Francisco, es que aquí todo es multidimensional. No podemos hablar de una sola dimensión o de expresión. Aquí se da liberalismo y neoliberalismo a la vez. Se da movimientos nacionalistas y socialistas a la vez. Y todo como respuestas diversas al colonialismo. Que seguimos pensando que es distinto y único al resto del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos algún tipo de prensa, tenemos gobierno propio, cosas como la que mencionaste hace un momento. Pues no, esto es una colonia. Yo creo que la obligación del escritor y la escritora puertorriqueña es, como plantea la compañera María Zamparelli, luchar contra la colonia. Que no va a ser la solución de todos los problemas.
el primer día de la República va a ser igual al último día de la colonia. Y ahí comienza otro proceso. Y me interesa un poco lo que dijiste en la introducción a este programa, en las conversaciones entre los compañeros. Emilio del Carril, que él dice que él no quiere estar en una literatura marginada. Yo no quiero ser un poeta negro ni un novelista negro. Yo quiero ser un novelista puertorriqueño. Yo quiero estar dentro de la literatura puertorriqueña sin que haya algún tipo de crimen. Nadie habla de René Márquez el Blanco, o Manuel Alonso el Blanco. O sea, ese tipo de conversación hay que tenerla. O sea, y la respuesta nuestra a la lucha al discrimen racial, pues también hay que contextualizarlo. En un país donde nunca hubo otros. Hace unos días, alguien dijo, los racistas somos nosotros. Ese problema de la autoridad también se da dentro de la colonia. Nosotros no tenemos guetos negros. Por eso que no hubo movimiento minoritario negro en contra de una mayoría blanca. En Puerto Rico sí había sectores privilegiados blancos, la central cubana, las bases militares en San Juan, y esos siempre fueron los otros. Siempre fueron los otros. Y eso es lo que nos salva, ¿verdad? Mientras nosotros somos nosotros y ellos sean los otros, ahí está el gran punto de partida para nuestra lucha postcolonial y colonial a la vez. Gracias, Irán, porque introduces entonces algo que es la dualidad. Y eso lo habíamos conversado en algún momento dado en el pasado. No voy a entrar en la revisión de la literatura tuya, ni la de María, ni la del compañero Cabanilla, pero sí en temas que hemos tocado en algún momento dado, que es lo dual. Y es interesante porque en unas cosas nos asumimos como sujetos coloniales, pero en otras podríamos tener una lectura de una postcolonialidad a la luz de otros teóricos para entender este relato llamado Puerto Rico. Y dentro de esa conversación entonces nos pasan otras cosas. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a escribir? Y esto vamos a escribirlo donde lo que iba como tendencia, por las razones que sean, de la escolaridad académica de muchos compañeros y compañeras escritores de los últimos 10 o 15 años, se ha ido afectando, insertando en otros debates de otra gente que rompieron con eso y empezaron a escribir de la cuestión negra, de la cuestión de la identidad de orientación sexual, de la complejidad de lo lúdico en Puerto Rico, que ha roto todos los esquemas ahora mismo. Pero sin lugar a duda que podemos volver al dato, al hecho histórico. Por decir algo, 1937, el Domingo de Ramos en Ponce. Por decir algo, yo escribía recientemente del día antes, óyete esta, Irán, estuve haciendo un escrito de la semana antes, el día antes del referéndum en Vieques. ¿Qué pasó en esos días? Porque son días históricos que nos marcaron a todos y que son rescates sobre lo que decía María, la memoria histórica de todas y todos aquí presentes. Pero tenemos que hablar para problematizar, porque podríamos estar, y ahora lo pongo, empezamos ahora con María, y cambiamos María Irán y después Francisco, porque podríamos estar en un momento de cambio de paradigma muy interesante a la luz del momento de transformación cultural que aparentemente estamos viviendo, porque no es un hecho tonto que las multinacionales empiecen a decir voy a suprimir esto, por lo que sea. Pero también va a venir un momento donde van a surgir nuevas narrativas literarias, nuevas narrativas visuales, audiovisuales de cine, nuevas expresiones culturales. Hay todo un destaque ahora mismo de todo el arte que ha surgido en Estados Unidos, arte urbano, en honor a estas protestas que se están dando. Así que te preguntaría, María, en ese contexto, ¿cuál debería ser la apuesta de este cambio cultural, reconociendo en esas dualidades que vivimos que yo soy parte de un mundo
que me inserto como sujeto colonizado, pero también como un sujeto que aspiro a otro tipo de vida y que retomo de unas narrativas dominantes globales que son coloniales, que han definido el bien y el mal, la modernidad, la no modernidad, y las cuales yo estoy rompiendo. Pero sin hablar más y que te quiero escuchar, me puse yo a hacer una reflexión los otros días, algo tan tonto sobre las estadísticas de asesinatos de mujeres, y veo que las estadísticas de la policía ya no son las que utilizamos las que definieron el movimiento feminista, que no son oficiales, pero que hablan de feminicidios, que es distinto a las de violencia doméstica. Así que la policía me habla de 5 mujeres asesinadas, 6, con las que mataron esta semana, y las feministas me hablan de 30 y pico. Y entonces son 2 cuerpos de estadísticas completamente distintas, pero veo que el Estado ha desaparecido porque no te atrevas a decir tú que las de ellas están equivocadas. Y en ese sentido es muy interesante porque es una narrativa emergente que habría que rescatar. Lo que pasa es que, volviendo a tu planteamiento de la posmodernidad, me hace todo incierto. La modernidad tenía una narrativa muy fuerte, que era la certeza. Pero ahora vivimos en mundos de incertidumbres, de donde nada es preciso. Tienes la palabra. Bueno, yo te voy a decir, nosotros estamos viviendo un mundo de incertidumbre, eso se viene cocinando desde finales de los 80 y de allá para acá. Y ahora yo creo que estamos llegando al pico donde ya se está todo resquebrajando. De hecho, en uno de los escritos, un escrito que yo hice, yo hablo de que el mundo se nos está rompiendo, aquí en Puerto Rico se nos está rompiendo arriba, en los pies, se nos desbarata todo. Ahora mismo, yo no sé cómo ustedes lo vean, Francisco está en Ohio, yo no sé cómo él vea la ciudad allá, pero yo salí de mi casa ayer a una cita y yo veo la destrucción constante, la destrucción del paisaje tanto urbano como rural. Y entonces yo veo eso como un signo, una señal, que eso es lo que hace después de todo un escritor, ver los signos y las señales, las internaliza y entonces las trabaja en su literatura. Así es que yo lo veo, no necesariamente todos los escritores lo hacen así, pero así es que yo lo veo. Y yo pensaba, ¿cuánto tiempo más se va a destruir esto hasta que lleguemos al momento de la reconstrucción? Y estaba escuchando también en un programa de YouTube cómo una persona hablaba lo que estaba pasando en Estados Unidos y cómo se iban desbaratando y se había desbaratado la institucionalidad, etcétera, etcétera. Y lo podemos ver con el presidente que tienen, que es un disparate caminante, pero eso es lo que es. Y entonces yo estaba pienso en todas esas cosas y las voy atando como pequeños pedazos de un rompecabezas, no mundial, porque yo no puedo ir hasta pensar en China, pero yo veo, o sea, al otro lado del mundo, pero lo que yo veo es un desbarate, vamos a poner, no me sale la palabra, de la realidad que nosotros pensábamos, como tú dices, que era una certeza. No hay tal certeza. Y a nosotros, en Estados Unidos se han sorprendido de eso, de que ellos ahora no tienen certeza. Nosotros sabíamos que no teníamos certeza hace siglos, que no tenemos certeza de lo que está pasando, porque las decisiones no dependen de nosotros. Y a mí eso del discurso, si los fondos federales, mira, las economías están todas entrelazadas, vamos a recibir fondos de Estados Unidos a como dé lugar tarde o temprano, porque ellos le pasan dinero a media humanidad en el mundo. Ese no es el issue. El issue es que tú puedas tomar decisiones sobre tu sociedad, sobre tu historia, y que tú la cuentes sin tapujos. Mira lo que pasó en el verano. Hacía nada más que 50, ¿cuántos años? 60 años que no se podía sacar una bandera de Puerto Rico porque era ilegal. Y entonces fue un acto de aseveración. No, yo soy esto. Este es el país que yo represento. A mí me pareció eso muy significativo y no lo quiero decir como un cliché. Es significativo cuando una masa de seres humanos deciden, no, esto que era proscrito, yo lo estoy sacando. Ellos tal vez no sabían que estaba proscrito, pero sintieron que eso los representaba. Y hablando de arte, todo el arte que se vieron en esas marchas era cultura pop y estaba ahí para que todos la viéramos y se rescató. Yo rescaté un montón de fotos que las guardé porque dije, esto documenta el momento histórico del que estábamos viviendo, y usan ahora mucho el momento histórico bien clichoso y como una palabra comodín, pero no, es un momento histórico. Lo que está de saber es si nosotros lo vamos a rescatar o no lo vamos a rescatar o cómo lo va a rescatar. Y para terminar con mi pensamiento,
Hay una novela que escribió López Bauzá que se llama El resplandor de luz bella. Y ahí él trabaja la premisa de que unos puertorriqueños que se han logrado escapar de Puerto Rico y crear su propia isla, han creado una isla a imagen y semejanza de una utopía para Puerto Rico, algo que funcione. Y a mí eso me ha estado bien curioso y estoy por escribir algo sobre eso porque es dándole ese camino, como decía Volpi, que es cuando tú lees novela, tú caminas un camino que tal vez nunca en tu vida vas a pasar, pero aprendes ciertas cosas sobre esa situación. Pues me dio la impresión que él nos estaba dando como un mapa literario. Mira, esto pudiera pasar. Y es muy interesante ese ejercicio. Y eso es literatura contemporánea puertorriqueña. Trabajando con esas premisas de otra vida, otro país, es posible. Y eso es lo que yo tengo que decir. Gracias, María, porque entonces lo que nos plantea es que ante la ausencia de una certeza definible, certeza o incerteza, diría Irán, entonces la propuesta de construcción de imaginarios. Hubo una generación de la gente de la maestría de sagrado que crearon imaginarios paralelos, avatares, y esa fue como la primera o la segunda generación. Después cambiaron las cosas, pero bueno, eso podría ser una forma de crear nuevos imaginarios a partir del trabajo, usando de idea el trabajo de López Bauzá, del compañero López Bauzá. Bien, Irán, ¿qué tú crees? Bueno, sí, es que la tarea del novelista, y muy bien lo plantea María Zamparelli, es primero responder a un mundo degradado, a mundos degradados. Nos rodea la degradación, la crisis, y una crisis constante en nuestro país. Y en segundo lugar, además de responder a mundos degradados, la obligación del novelista es crear mundos posibles, otros mundos posibles. Y en eso nos ubicamos los escritores, en particular los novelistas. Yo me siento muy a gusto en haber creado 3 novelas y ya escribí la 4ª. Falta que la editorial y la negra le dé el visto bueno y pues, se proceda a su publicación. Y me encanta hacer novelas porque tengo esa hermosa función, responder a crisis mediante imaginario, con el uso de la imaginación. Yo creo que Puerto Rico siempre ha estado en crisis. Ahora lo vemos mejor porque salimos de un periodo de ilusión. Ese periodo de los años 50 y 60, donde había esa gran burbuja de la isla del encanto, la vidriera de la democracia, se derrumba, se desquebraja, como dijo María Zamparelli, ante nuestros ojos. Pero antes de esa década de 50, había un mundo terriblemente degradado, de pobreza, más que pobreza, pauperismo. Y ahora estamos de nuevo regresando, después de esa pequeña pausa, creada por la imaginación y la política de Muñoz Marín y sus amigos en el norte. Volvemos de nuevo a lo que era típico de la colonia, que es la crisis. O sea, no hay ninguna colonia próspera ni saludable. En el mundo hay 194 repúblicas y 17 colonias. La matemática nos dice todo, es mejor ser república que colonia. Esa es nuestra gran tarea, y la tarea del escritor es esa, es revelar ese mundo degradado que hay que reconstruir, que hay que recomponer. Como te señalé al principio, nosotros siempre estamos respondiendo detrás, porque por el mismo efecto de la colonia. Ahora, me parece que hay 2 mundos aquí, hay 2 mundos. Por un lado está la Casa Letrada, que eso está muy a la avanzada, está mucho más allá de muchos de nosotros. Y está el Puerto Rico, que no es letrado, que está en otro lugar. En esa desfase estamos nosotros, los que no somos productos de la aristocracia criolla, que muchos de nosotros venimos de clases pobres o de profesionales acomodados, y tenemos la obligación
de responder en ese estrecho margen que existe entre una clase letrada que está en otro mundo, muy optimista quizás, y ese otro mundo puertorriqueño, ese otro pueblo puertorriqueño, que está más que marginado, está enajenado. Hay un sendero, hay una especie de servidumbre de paso que debemos nosotros encontrar y descubrir para hilvanar esa brecha entre esos mundos. El mundo de los que no quieren cambio y el mundo de los que quieren cambio. Lo posible, buscar lo posible. Esa es nuestra gran tarea. Gracias, Irán. Es que dices cosas que uno se ve provocado para responder, pero sí creo que lo que estamos buscando es un punto medio para articular a partir del privilegio de escribir. Es un gran privilegio poder escribir, es un extraordinario privilegio ser publicado y que hablen de lo que uno escribió. Es decir, para yo que soy hormiguita, es decir, si yo fuera un cantante de reggaetón, la conversación es distinta, pero para lo que uno hace que es escribir, que a uno lo lean y lo comenten es importante. A partir de ahí, lo que tú estás diciendo, pues entonces es cómo crear un mundo que conecte entre los mundos en que vivimos. El mundo de los privilegiados que escriben, porque un mundo de privilegio, versus el mundo de los otros que viven de otra forma y no necesariamente escriben. Ahí hay una tarea ética, hay una tarea social, pero sin lugar a duda hay una razón de ser por la cual sentarse a escribir. Lo que pasa es, y vamos a escuchar ahora a Francisco, que yo tengo preocupación si con la fuerza de este empuje de estas últimas 4 semanas, nuestros trabajos pierdan razón de ser o tengan que ser modificados lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves tú, Francisco? Pues mira, no sé, algunos de los comentarios me han hecho recordar un libro de Nemesio Canales, Paliques, de 1915, que tiene un prologuito de 2 páginas o de página y media, pero cargado de cosas que se pueden comentar y que hemos vivido de 1915 hasta acá. Él se quejaba de que en Puerto Rico publicar un libro era una tarea maratónica, heroica, era más fácil escribir sobre política y que te escucharan, era mucho más fácil tener una tienda y hacerte millonario que publicar un libro. De 1915 acá, en ese sentido, las cosas han cambiado mucho. Termina hablando de Burrolandia, refiriéndose a Puerto Rico de esa manera, que me parece que un poco dramatiza esa polarización de los mundos de la que habla Irán. De todas maneras, la apuesta para mí en términos generales, y voy a utilizar un poco a Dussel y a todos estos decoloniales que mencionabas, Nina, la apuesta para mí es fundamentalmente por la vida. La vida está al centro de todo y esa es la apuesta. Y entonces para los decoloniales lo que hay que apostar es por una transmodernidad. No por la posmodernidad ni por la modernidad, que son todas culturas de la muerte, diría Dussel. Hay que apostar por la transmodernidad, que nos permite a nosotros, sobre el principio inquebrantable de defender la vida, ya sea la vida humana, animal, vegetal, planetaria, nos coloca a nosotros, a partir de esa premisa inquebrantable, en la coyuntura de traspasar sobre todo las epistemologías modernas y lograr un espacio en el que nosotros podamos recombinar de una manera que se adapte a nuestra situación, recombinar todos los saberes que han atravesado la historia y no solamente aquellos de la modernidad o incluso los de la posmodernidad. La transmodernidad lo que busca es darle cabida, espacio a todas las políticas que la modernidad reprimió, eliminó, silenció, invisibilizó.
Entonces, es una respuesta tan y tan general que dice mucho y no dice nada. No sé, los dejo ahí. Lo que pasa es que ustedes me van a hacer colapsar, y gracias a Dios que hay un médico escuchando, porque a lo mejor me da primeros auxilios porque me están provocando demasiado y yo los invité a conversar y no era para que me provocaran, pero pienso cuando tú hablas ahora, Francisco, en la novela Trainspotting, que se me escapa el autor de Trainspotting, la británica, que es muy interesante porque es un planteamiento de la destrucción del orden colonial en Escocia, de trasfondo, y frente a eso todo el mundo de la destrucción interpersonal a partir del neoliberalismo emergente de la Thatcher, pero también del mundo de las drogas y la destrucción que eso produjo. Y eso lo traigo porque, siguiendo lo que estaba pasando en Estados Unidos, me remonto a lo que está pasando ahora mismo en Londres, donde se están dando, llevamos 4 noches de protestas en Londres que son buenísimas, pero no tienen ninguna razón de ser que no sea vamos a hacer una fiesta de motín. El motín es el motivo de la fiesta. Y se están formando todos estos motines en Londres en estas noches, que los que salen mal son los policías que han cogido golpes de todo el mundo, y la fiesta es un rave party obsesionado con la policía. Y es interesante porque entonces nos plantea de que estamos en un momento donde se está destruyendo con más fuerza que el discurso de la posmodernidad lo que tiene que ver con el orden que suprimió otras voces, y ahora habría que ver si las nuevas voces que pueden empezar a aflorar se les da una vida igualitaria, que es tal vez el debate sobre la cuestión gay, sobre la cuestión de las mujeres, sobre la cuestión de Irving Wash, nos dice José Ravelo, el autor de Trainspotting, y sobre la cuestión ahora de que finalmente hemos descubierto que la gente negra sigue sufriendo un racismo que viene de 1490 y 1508, cuando los españoles empezaron la esclavitud racial, que es una modalidad distinta. Entonces, en esa provocación vamos a escuchar, tenemos un grupo chévere de compañeras y compañeros escritores aquí siguiéndonos y otra gente. Quisiera saber si alguno de ustedes quiere intervenir, simplemente prende el micrófono, si no le damos otra gira a los compañeros que están aquí interviniendo, pero si los que nos están escuchando en vivo, alguien quiere intervenir, simplemente prende el micrófono y haga la pregunta, por favor. Ravelo está escuchando, me gustaría escuchar a Ravelo. Ravelo está la compañera Astrid, está la compañera Iris Mónica, está la compañera Nidia Sostre, está Víctor Vidiel. Sí, pues mira, ya que quieren que hable algo, pues vamos a hablar. Paul Eluard dice que hay otros mundos, pero están en este. Así que lo que yo he tratado de hacer en mi obra ha sido crear unas realidades alternas en las cuales presente toda la historia, todas las experiencias de Puerto Rico a través de las novelas, de los cuentos infantiles. Pues he tratado de crear esos mundos paralelos en donde las personas que lo leen dicen, oye, esto se parece mucho a Puerto Rico, pero en realidad es Puerto Rico lo que está pasando. Se inventan nombres de países, nombres de pueblos, en el futuro, en el pasado, en cuentos para niños, pero todo es compartir en forma literaria la experiencia colonial de Puerto Rico. Como decían ahorita, nacimos esclavos, pero no queremos seguir estando en la esclavitud. Así que a través de las palabras hacemos nuestra lucha para ver si algún día podemos lograr un cambio. Porque si uno no grita, ese grito no va a llegar a las personas que algún día puedan provocar el cambio. Así que nosotros a través de nuestros escritos hacemos nuestro esfuerzo, como dijo María Zamparelli, y no podemos dejar de hacerlo porque tenemos quizás este propósito en la vida. Un abrazo y gracias por comentar este tema tan interesante. Gracias, Ravelo, José Ravelo y familia, Cheribel y José Junior y todos los demás que nos escuchan desde esa casa. ¿Alguien quiere responder a lo que nos plantea José? O si antes alguien de los que nos está escuchando quiere hacer otra intervención o pregunta antes que los compañeros respondan. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Astrid Guerra. Muy bien, ¿y ustedes? Saludos. Nada, escuchando todo lo que plantea me parece bien interesante, y yo creo que en mi caso en particular mi libro Peregrina no tiene nada así de política ni
ni nada de eso, no porque no me interesa el tema, sino porque ese primer libro es resultado de, ¿verdad?, de una formación que yo estaba obteniendo en ese momento con la profesora Mayrin Cruz Bernal. Tiene mucho su influencia, que es la poesía confesional. Pero eso no quiere decir que las personas que escribimos así no nos interesa el tema de la política. De hecho, en mi caso yo me he ido por otros temas, tal vez partiendo de la impotencia que me causa ver las noticias y tener esta sensación de que nada funciona, de que a velocidad baja o alta nos estamos yendo por un agujero tal vez sin salida. Y dentro de eso, pues como persona que llevo en el mundo de la escritura creativa apenas 3 años, pues no sé, me gusta esta propuesta de traer contenidos alternos de fantasía, de poesía que tenga que ver con otros temas que no sean la política o el amor, porque también los hay. Hay otros temas bien importantes en Puerto Rico que no se discuten mucho, como por ejemplo la salud mental, por ejemplo, otras desigualdades que no sean la económica y la política, y yo creo que también son válidos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Gracias, Astrid. Sí, ¿quién nos habla? Iris Mónica. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Pues, déjame ver, me da un poco de miedo hablar frente a ustedes. me resulta un poco intimidante el evento. Para nada, aquí estamos entre amigos y amigas, así que adelante. Ok. Yo me identifico un poco más por la línea del señor Cabanillas, en el sentido de que, bueno, yo no sé si lo dijo con ese propósito, pero yo pienso que es un poco como que puede resultar como inhibitorio el uno tratar de encauzar a la inspiración de un escritor en cierto canal. Yo creo que todo lo que uno, por ejemplo, a mí me encanta, y por eso es que estoy aquí escuchándolas a ustedes, me gusta leer, siempre me ha gustado desde que estaba en la escuela, en las escuelas públicas de Puerto Rico, leer sobre la historia de mi país, entender de dónde vengo. Pero lo que escribo no necesariamente, por ejemplo, tiene que ver con eso. Yo pienso que todo lo que un escritor escriba en general está instruido y está enriquecido con todo con todas las experiencias que tiene y todo lo que lee. Y que desde ese punto de vista, pues va a estar influido, ¿no? Va a contener lo que tú sepas. Y que lo más importante para mí entonces no necesariamente es dedicarme y concentrarme sobre un tema específico, sino tratar de entender quién soy como un ser humano. Para mí, la idea de ser humano va por encima de cualquier otro contexto. Yo creo que el contexto va a enriquecer lo que yo soy como ser humano y por lo tanto lo que escribo como escritor, pero me parece que tiene prioridad y preponderancia el buscarme como un ser humano y establecerme en el mundo, dentro de un mundo, en lugar de dentro de una identidad política o identidad inclusive de país. A mí me interesa esa idea de que soy parte de una humanidad. No sé si es la generación a la que pertenezco, no sé si eso tiene que ver, pero me interesa eso, más que nada. Muchas gracias, Iris Mónica, por tu respuesta. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo de la gente que nos está escuchando? Sí, me gustaría responder a eso. Irán, un momento, por favor. ¿Alguien más de la gente que nos está escuchando? Que Cheribel quería decir algo. Cheribel, por favor. Cheribel Guille. Sí, hola. Nosotros cuando estuvimos en la Universidad de Rennes, no sé si ese año tú estuviste, a mí me impresionó tanto cuando una argentina dijo que cómo los puertorriqueños podíamos ser felices siendo colonia de los Estados Unidos, que eran tan malos con nosotros. Eso es todo lo que voy a decir. Y lloraron, ella estaba llorando en su presentación. Y eso nunca se me ha olvidado a mí, eso que dijo ella. Gracias, Cheribel. Bien, Gracias. Vamos entonces, nos quedan 10 minutos para cerrar este trabajo, pero no va a ser el último porque
Ha sido genial esta serie de temporada. Así que gracias a las intervenciones de Astrid, Iris, Mónica y a Rabel y Ceribel. Pero creo que en este cierre, los compañeros, sería bueno que en las provocaciones que nos han transmitido, que ahora un poco pensemos a la luz de lo que nos dijeron los compañeros, nos están escuchando. Yo solo cierro con lo siguiente: nosotros, que cada cual sigue escribiendo, porque yo creo que la libertad del pensamiento es principio rector. Punto y seguido. Pero dentro de eso estamos viviendo una transformación cultural que nos afecta a todos en la humanidad, y hay que ver qué es lo que queremos manifestar en este momento para ser literariamente importante, pero también socialmente relevante, que es otro problema que la literatura a veces dejamos de marcar, que hay que contextualizar lo que estamos escribiendo en los momentos dados. Con esa nota, vamos entonces a empezar ahora con el compañero Irán. Vamos a pensar que tenemos como 2 minutos, Irán, porque el tiempo se nos está acabando, y después vamos con Francisco y cerramos con la compañera María Zamparelli. En la línea de los amigos que nos escucharon, yo quiero decir que yo escribo porque me gusta escribir. O sea, me encanta escribir. Si supiera pintar, pintaba cuadros al óleo, pero no sé pintar cuadros al óleo. Así que lo mejor que yo hago es escribir. La palabra me atrae, me entretiene, hilvanarla. Si en el proceso, si en la marcha logro convencer a alguien de que otro mundo es posible y de unos compromisos sociales y políticos, pues chévere y bueno. Pero yo hubiese querido ser curandero y milagrero, pero nunca tuve, no tuve ese H. No tengo esa virtud. Simplemente quiero decir, siguiendo la línea de la compañera que habló, es que uno escribe porque le gusta, sencillamente. Y si uno encuentra, y si uno puede escribir del planeta Marte, pero escribirlo bien, bien dicho, bien hecho, y lograr con eso que una mente se alumbre, pues es suficiente como escritor. Partiendo de que uno hace lo que le gusta, claro, hay unos compromisos sociales, pero eso, caramba, eso viene en segundo lugar. El compromiso fundamental del escritor es escribir bien, es hacer buen arte de la palabra. Lo demás viene por añadidura. Gracias por escuchar. Gracias, Irán, por eso, pero consistente en tu línea de pensamiento, la histórica, esa es muy consistente. Vamos a escuchar entonces a Cabanilla, por favor. Digo consistente porque ese es el debate, perdón, ahora voy a comentar, de María Madiva, ¿entiendes? Escribimos buena literatura a partir de lo humano, y no si estoy adelantando una causa, pero eso lo debatimos otro día. Pero es importante que los que nos estén escuchando sepan que hay una consistencia en tu escritura sobre eso. Gracias. Paco, por favor. 2 puntos. Uno, que la propuesta de la transmodernidad se hace desde la perspectiva de los de abajo, de los pobres, de los que están aplastados. Desde ahí se mira, se comenta, se inventa, se escribe, etc. Entonces, punto número 2, no estoy particularmente en desacuerdo con María ni con Irán en cuanto a que la literatura tiene que tener una dimensión política, y más si vives en una situación como la que vivimos nosotros, donde ahora nos damos cuenta que no tenemos poder para hacer nada que no sea tirarnos a la calle y pelear por lo que no nos quieren dar. La única diferencia sería, por ejemplo, la siguiente. Para mí, la colonia y el racismo son consustanciales, no se pueden separar. La colonia, el colonialismo es racismo desde el principio. Entonces no se puede priorizar uno y después el otro. Hay que atacar a los dos a la misma vez porque no se pueden separar. Ese es mi comentario final. Ya, ¿podría explicar un poco más lo de la transmodernidad? Porque no creo que quedó claro, y es una contribución importante que varias gente con los rompimientos epistemológicos, Boaventura de Sosa Santos, entre otros,
y Dussel lo retoma, lo han planteado. Así que brevemente, pero para que entendamos ese argumento en la literatura. Creo que la explicación que voy a dar es más filosófica que literaria, pero por ejemplo, la transmodernidad le hace un cuestionamiento serio al concepto de lo poscolonial, porque lo poscolonial piensa la modernidad desde la realidad en inglés, ya sea en las Américas, en Asia, en África, la cual considera que la modernidad empieza en el siglo XVIII. La transmodernidad mira ese esquema de organizar la historia, la modernidad, y dice, aquí hay un problema grave. Ese es el pensamiento más eurocéntrico del mundo. La modernidad empieza en 1492 y tiene simultáneamente dimensión de género, de clase, de etnicidad, de raza, está todo ahí fabricado desde el principio sin poderlo separar. Entonces, la modernidad, hay una modernidad que es la hispánica, que es la primera, hay una segunda modernidad que es la de Holanda, y después se llega a la modernidad del siglo XVIII. Con lo cual hay un cambio interesante de paradigma histórico, porque no somos, como nos han hecho pensar, la modernidad eurocéntrica, de que lo hispánico ni siquiera existe en el contexto moderno, de que llegamos siempre tarde a todo. Lo hispánico, la modernidad empieza con el yo conquisto de Hernán Cortés, como quien dice, ¿no? Entonces, en ese contexto, Dussel abre el concepto de la transmodernidad para abrir el pensamiento latinoamericano e incorporar sobre todo las sabidurías prehispánicas, las epistemologías hispánicas, todo ese universo prehispánico que fue degradado por la modernidad, rearticularlo en este nuevo contexto histórico y crear unos nuevos paradigmas éticos y morales donde... ¿Perdón? Sí, crear unos nuevos paradigmas. Francisco, una pregunta, pero espérate, un comentario. Es que tenemos que terminar un momentito, Irán. Simplemente cierra, Francisco, para cerrar ese pensamiento y seguir con María, por favor. Bueno, eso era todo, crear unos nuevos paradigmas éticos y morales donde lo más importante de todo sea el derecho a la vida, a la justicia y a la equidad. Ahí termino. Okay. Irán, ¿querías comentar algo? Una pregunta. Porque cuando apenas comenzaba a entender la posmodernidad, ahora me vienen con transmodernidad. Okay. Lo discutimos después. Hay mucho que leer y mucho que descubrir todavía, entonces. María, diga usted para cerrar, María. No, para cerrar, pues yo pienso que como somos una colonia, pues nosotros no tenemos ese problema resuelto, no lo tenemos resuelto, y sí, vivimos bajo un discrimen. Y yo lo veo desde el punto de vista de las mujeres. Me han dicho que mis novelas son feministas. Pues sí, son feministas, porque dime de la mitad de la población del mundo que vive bajo unas condiciones distintas y menores que las que tienen los hombres en cualquier cultura, Así que pues yo, desde mi posición como mujer, yo sé lo que es estar colonizada en ese sentido, y lo que es estar discriminada. Y yo pues crecí en los 70 y vi todos los movimientos de las mujeres artistas en Puerto Rico, y esto lo he repetido muchas veces, pero eso me dio parte de la estructura de las cosas que a mí me interesan. A mí me interesa saber por qué y cómo las mujeres se pueden levantar y atravesar esas barreras de prejuicio por sexo y por las cosas que se supone que hagan. Y nada, pues yo pienso que para Puerto Rico, y lo he comparado muchas veces como una mujer maltratada, y a muchas mujeres eso les molesta, pero yo veo los signos, tú sabes, mientras más patadas te doy, más te quiero, en un segmento de la población de Puerto Rico, lo cual es nauseabundo, que se sometan a esos abusos de una forma tan feliz y tan mansa, vamos a ponerlo así. Y eso sería mi último comentario.
Bueno, con esa nota entonces terminamos. Creo que lo que plantea María, en función de mis otros compañeros también y los compañeros de la audiencia y compañeras que participaron, pienso, María, que lo que viene a Irán y a Francisco es una explosión de subjetividades reclamando un espacio en el universo. Y eso es, tal vez podríamos marcar, lo voy a adelantar como pensamiento, en una nueva revolución cultural que está pasando frente a nuestros ojos y que nos está cambiando tanto la concepción popular social como la del Estado y como a su vez del mundo hegemónico que es el capital. Porque sin lugar a duda el capital ha tenido que reaccionar para seguir vendiendo. Y se ha democratizado, de la noche a la mañana el capital se democratizó y ahora quitaron las imágenes, las películas racistas, las músicas racistas. Ellos quieren sobrevivir, pero nosotros queremos, como bien dijo Francisco, vivir en una gran diversidad donde todos existimos y que esa sea la oferta cultural de los escritores y escritoras puertorriqueñas a la luz de lo que ha pasado en la humanidad en las últimas semanas, donde lamentablemente tenía o murió el compañero George Floyd, a quien no conocimos, pero tenemos que respetarlo porque dio su vida para que pudiéramos estar en este debate que no se va a acabar esta semana, debate que va a continuar. Gente, muchas gracias. Damos por concluida esta primera serie de los diálogos postcoloniales. Vamos a seguir. Gracias a toda la gente que participó. Tuvimos una buena presencia de escritores y escritoras en este taller que hemos hecho esta tarde. Todo esto se va a quedar en la página de Facebook del Post Antillano y luego sube al canal del Post Antillano y vamos a empezar a transmitir los programas que hicimos a partir de la semana que viene como programación de verano en lo que debe ser un canal de televisión para agosto, que es nuestra meta. Muchas gracias, gracias a todos. Sigamos escribiendo, pensando y sobre todo siendo feliz por estar vivos y vivas. Muchas gracias a todas. Buenas tardes.